Bienvenidos al canal El despertar de la afiliación. La desaparición del universo. Autor Gary Renard. Primera parte. Un susurro en tus sueños. Capítulo 2. La alianza clandestina de Jota. Parte 5. Arten. Pues bien, yo amaba a Jota. Él era como una luz que guiaba a los hijos de regreso a su verdadero hogar en el cielo. Una vez que estuve con él, dije algo benevolente y él dijo que ahora yo era uno con la alianza clandestina de Jota. Siguió diciendo que eso sencillamente significaba que yo estaba comenzando a pensar como él, algunas veces a la par de él. Solamente entonces, dijo, él podía llegar más adentro de mi mente e incluso acercarse más a mí, porque yo estaba comenzando a ver como él, a pensar con la misma actitud interior, lo cual es lo que en verdad significa visión espiritual. Como ya dijimos, no tiene nada que ver con los ojos del cuerpo, aunque puedes experimentar símbolos de esta actitud interior, los cuales pueden ser vistos en ocasiones por los ojos del cuerpo. Enfaticemos algo. Algunas personas no se deberían sentir mal o menospreciarse si no ven dichos símbolos. No son necesarios. Algunas personas tienen un talento para ellos, como tú, pero los talentos de algunas personas yacen en otras áreas. El efecto aparente es superfluo, es la causa que nos interesa. Por supuesto que Jota estaba tan completamente identificado con el Espíritu Santo que él se estaba refiriendo a mí, pensando con él como el Espíritu Santo, no como Jota el cuerpo. Si la gente no se siente muy cómoda con Jota, siempre puede pensar en el Espíritu Santo, puesto que tú piensas que eres un cuerpo o un alma específica. Sería útil tener a alguien de quien tú piensas que es un ser específico en vez de abstracto, con el fin de ayudarte y de guiarte más allá de todos los símbolos. Gary, ¿no sería suficiente Krishna o Gautama Buda o Zaratustra o cualquier otro de esa pandilla? Arten, sí, ellos lo serían, pero entonces no estarías estudiando a Jota. Crees que es lo mismo, pero para el ojo entrenado hay distinciones importantes que marcan una gran diferencia. No es nuestra intención menospreciar a nadie. Todo el mundo terminará en la misma meta eventualmente, y de hecho ya lo han hecho. Pero para eso no estás listo todavía. Solo recuerda que si eliges trabajar con Jota, estarás seguro de que te ayudará. Una o dos frases del Evangelio de Pursa lo ilustrarán. Gary, he estado esperando con paciencia. Arten, lo sé, y ya casi llegamos ahí. Para completar nuestro breve recorrido, has tenido muchas buenas vidas y muchas otras que fueron en apariencia desperdiciadas.
Algunas veces sueñas con ellas. Tienes buenos sueños y pesadillas. Déjame preguntarte algo. ¿Sigues soñando con que eres un indio nativo americano en la ciudad en donde se unen los dos grandes ríos? Gary: ¿cómo supiste eso? Oh, lo olvidaba, lo sabes todo. Pursa: sí, pero te recordamos que solo podemos trabajar contigo usando palabras y símbolos que entiendes. Has experimentado miles de vidas, incluyendo muchas como cristiano en sus formas varias y muchas otras que involucraban religiones que la mayoría de la gente ni siquiera conoce. Por ejemplo, como aborigen, tu experiencia fue que el mundo espiritual, o Ica, como lo llamabas en esa época, era tan real o más que tu supuesta vida de vigilia. No obstante, de entre todas tus vidas hasta ahora, sería difícil elegir una más satisfactoria que aquella vez en que fuiste amigo y estudiante del famoso maestro espiritual indio nativo americano conocido como el Gran Sol. Hace 1000 años hubo una ciudad tan grande como era Boston o Filadelfia, a comienzos del siglo XIX. Este lugar de reunión estaba alrededor de lo que es ahora Louis, pero sus habitantes no incluían a nadie de la raza blanca. Tenía casas y no tiendas indias. Las tiendas indias eran usadas sobre todo por las tribus de las planicies que viajaban con las estaciones. Tú eras un indio que vivía en esta ciudad y conocías a aquel de quien decían que había descendido del sol para mediar entre el cielo y la tierra. Lo llamaban el Gran Sol. Él rechazaba el sacrificio humano, enseñaba la mayoría de los 10 mandamientos y algo de la sabiduría de Jota. 500 años antes de que cualquier hombre blanco siquiera trajera una Biblia a Estados Unidos. Él era como un rey o un papa y vivía en la cima de un montículo asombroso hecho por el hombre, en una estructura que la gente había construido para él como una señal de amor y respeto. Aunque en esa época no había un lenguaje indio escrito, la pronunciación de la ciudad se escribiría algo así como Cahokia, y el Gran Sol era conocido y respetado a través del corazón del continente. Los ríos conectaban la ciudad con diferentes partes del país y te ganabas la vida como comerciante de pieles. Siempre estabas pendiente de compartir algunas de las enseñanzas de tu amigo con las tribus con las que comerciabas. Y siempre estabas feliz de regresar al hogar y aprender más de ese hombre, un ser espiritual iluminado. Gary, tengo algunas imágenes de eso en mi mente. Dime, ¿es este tipo el del Libro de los Mormones? Pursa: no, Joseph Smith no lo conocía, ni la mayoría de los blancos. La historia de los indios americanos era una tradición oral
Smith estaba haciendo otra cosa. Él escribió lo que debía escribir de las placas metálicas que estaba traduciendo. En todo caso, el gran sol era muy similar a J, solo que 1000 años más tarde. No te vamos a dar una larga historia respecto a esa vida o a tu maestro. Es con esta vida que estamos tratando. Vamos a ofrecerte algo de fundamento para ayudarte a prepararte para la forma más nueva y más avanzada de las enseñanzas de J. Y por eso es que deseamos que tengas cuidado y te alejes de un error menor cometido por el gran sol. Todo el mundo comete errores, incluso los seres iluminados. La Tierra no es un lugar de perfección. De hecho, es un lugar en donde es imposible la verdadera perfección. ¿Tú crees que el universo está evolucionando hacia la perfección? Esa idea es falsa. El universo está establecido para parecer que está haciendo eso, pero en realidad solo está haciendo girar sus ruedas, repitiendo los mismos patrones una y otra vez en diferentes formas. Es un truco que llegarás a entender. La diferencia entre tus errores y los errores de los seres iluminados yace en su habilidad de practicar el verdadero perdón. Ellos comprenden que si los errores ajenos deben ser perdonados de inmediato, también deben serlo los de ellos. Ellos saben que en realidad no importa lo que hagan, pero pocas personas están dispuestas a aceptarlo. La mayoría carga sus errores con culpa por eones, pero no hace falta hacerlo. Gary: entonces, ¿cómo fue que él la embarró? Pursa: en verdad no lo hizo. Fue solo una cuestión de cómo pasó su vida. Habría servido mejor a la gente diciendo simplemente la verdad. En ese entonces o ahora, al norte, al sur, al occidente o al oriente, el mundo necesita ayuda. Está lleno de gente atacando mentalmente a otros y ni siquiera saben que lo hacen. Solo piensan que tienen razón o que está bien hacerlo o que son alguna clase de víctimas. El gran sol se permitió a sí mismo distraerse de lo que era más útil. Ya te hemos dicho que los seres verdaderamente iluminados casi nunca buscan papeles de líderes. Hace 2000 años, mucha de nuestra gente esperaba que J fuera más un Mesías tipo rey que un Mesías tipo sacerdote. Pero él estaba feliz compartiendo la verdad con la gente y ofreciéndole su experiencia. El amor de Dios era su única preocupación. No obstante, el gran sol se volvió como un papa. Terminó como la mayoría de los líderes espirituales convencionales, desperdiciando su tiempo con la política y distribuyendo banalidades en público en vez de llevar a la gente a un nivel completamente distinto.
lo cual es lo que en verdad necesitan. Déjenle la política a los políticos. Denle al César lo que es del César. La gente necesita educación, pero si tú les dices realmente la verdad, tienes que aceptar el hecho de que perderás popularidad. Debes aceptar eso. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga. El caso es que el Gran Sol se convirtió en un gran dirigente y la gente pensó que él era importante. Lo que en verdad era útil era cuando hablaba con las personas en privado o en pequeños grupos y les decía lo que sabía en vez de reprimirse temiendo su reacción. Ya te hemos dicho que no tienes que decirle nada a nadie si no quieres. Si decides enseñar ocasionalmente, es mejor decir la verdad y que algunas personas se alejen de tu vida que decirles solamente lo que quieren oír para que se queden contigo. El éxito en el mundo es hacer que un montón de cabezas asientan de acuerdo contigo. Pero la verdad no hace que la gente asienta. Los deja perplejos. O por lo menos hace que se cuestionen un montón de cosas. Eventualmente, el Gran Sol se dio cuenta que deseaba haber hecho más de esto y menos de asuntos públicos, lo que le tomaba cada vez más de su tiempo. Al final de su vida, supo que había sido completamente perdonado. Solo le quedaba el ligero lamento de no haber usado su don de forma más constructiva. Un lamento que luego perdonó. Obviamente estamos tratando este tema ahora para ayudarte a ti. No intentes convertirte en alguien célebre y respetado. Solo dile a la gente la verdad y deja que el Espíritu Santo se encargue del resto. Debes pasar la mayor parte del tiempo aprendiendo de Él, no intentando ser una estrella. Gary, ¿dijiste que progresé mucho en esa vida? Pursa. Sí. ¿Pero por qué crees que eso ocurrió? Pasaste muy poco tiempo enseñando y la mayor parte del tiempo escuchando a tu amigo. Fuiste lo suficientemente afortunado como para escucharlo en privado, cuando él era más abierto y entraba más en detalles. Es decir, fuiste un estudiante. Entonces te damos un consejo adicional, el cual ya estás viviendo, pero deberías tener en cuenta para recordar en el futuro. Los avances más grandes no son realizados al ser un gran maestro, sino al ser un gran estudiante. Gary, ¿es cierto que el Gran Sol llegó a la Tierra desde el Sol? Pursa. Nunca te tomes la publicidad en serio. Arten. El caso es que tu amigo te dijo que él había nacido igual que cualquier hombre. Algunas veces, la gente insiste en convertir algo trivial en un gran caso y en no prestar atención a lo que es importante, como regresar a casa, razón por la cual estamos aquí. Gary, ¿y J fue concebido y nació como cualquier hombre? Arten,
Esa pregunta solo puede ser de importancia para las personas que piensan que el cuerpo es importante y que el cuerpo de J era muy importante. Nuestras conversaciones futuras te ayudarán a comprender que es en la mente en donde se encuentran las respuestas a tus problemas. Nunca hay en el mundo, ni en el cuerpo, en ningún cuerpo, incluyendo el de J. Esta es una parte muy importante del mensaje. Sin que entiendas esto, es imposible que comprendas el resto. Llegarás a entenderlo y comenzarás a comprender lo insignificante que otros cuerpos son. Solo entonces puedes comenzar a experimentar lo insignificante que es el tuyo. ¿Cómo más puedes ser libre? No te librarás hasta que comprendas que tú mismo has labrado las cadenas que te sujetan. Gary, mencionaste que Pablo rechazó la idea de que la resurrección fuera de la mente y no del cuerpo. Pero uno de los datos históricos que recuerdo más de él fue que le hablaba a los demás líderes de las sectas judeocristianas para que le permitieran a las personas convertirse a su fe, siendo solamente bautizados, en vez de ser circuncidados. Arten, te dije que a él le encantaba complacer a la multitud, pero no nos malinterpretes. No estamos diciendo que Pablo no fue uno de los hombres más brillantes y que más influencia tuvo en la historia. Obviamente, algunos de sus escritos son fascinantes por su elocuencia. Su experiencia espiritual de J en el camino a Damasco fue genuina. Es solo que en el análisis final, muchas de las cosas que él decía sencillamente no tenían nada que ver con lo que J decía. Mira, J enseñó toda la verdad y lo sigue haciendo. Mentiras que ya debes intuirlo por todo lo que te hemos dicho. Otros antes y después de él enseñaron partes de la verdad. La gente tiende a tomar las partes que suenan iguales y a asumir que cada una está diciendo lo mismo de forma diferente. Pero J es único. Gary, J estaría de acuerdo con algunas de las ideas que Krishna, Lao Tse, Buda y Platón expresaron antes que él, pero no con todas. Arten, sí, y él también estaría de acuerdo con algunas de las mismas ideas que Pablo, Valentinus y Plotino expresaron después de él. En verdad existen verdades universales que J tenía en común con otros. Una vez que comprendas lo que él dice en toda su extensión, verás que habla de un sistema original de pensamientos que te llevará mucho más rápidamente a Dios y que en verdad no es igual a ninguno de los demás. Pursa. Todo lo cual nos lleva a una posición en donde podemos empezar a hablarte sobre lo que J estaba diciendo. Como una pequeña parte de esto, te diré algo de mi evangelio. Primero dime brevemente lo que sabes como una forma de ir aclarando tus propias ideas. Gary, pues no sé mucho. Un tipo encontró por accidente una copia en Egipto
después de la Segunda Guerra Mundial, así como un montón de otras cosas gnósticas, y la Iglesia dijo que los dichos eran una invención de los herejes gnósticos. Por lo que he oído, algunos eruditos bíblicos han declarado una opinión mucho más elevada de él. Pursa: sí, en verdad no lo has leído, ¿verdad? Excepto por esa ocasión en que lo hojeaste en una librería, cuando pasaste la mitad del tiempo mirando a una hermosa mujer que estaba en el pasillo. Gary: ¿hay un indicio de juicio en ese comentario? Pursa: no, pero no podías leer muy bien mi evangelio mientras estabas ocupado con esos pensamientos superficiales respecto al cuerpo de la chica. Gary: no es justo. También estaba teniendo pensamientos superficiales respecto a su mente. Pursa: ¿qué opinas de lo que llegaste a leer? Gary: no fue tan malo. ¿Te importaría ofrecerme un resumen más formal, directamente de la fuente original? Pursa: sí, pero ya te he dicho que no vamos a quedarnos mucho tiempo ahí. Puedes hacer tu tarea si deseas conocer más de lo que pueda decirte al respecto. El descubrimiento de mi evangelio en 1945 marcó la primera vez que una copia completa había sido contemplada por alguien en más de 1000 años. Las únicas otras partes que han sobrevivido fueron un par de fragmentos griegos que fueron descubiertos anteriormente. Podrías escribir un libro sobre mi evangelio, y algunas personas lo han hecho. Ya te he dicho que hay dichos en esta copia, que fueron añadidos después, que J nunca dijo. También debes considerar la influencia de casi 300 años de cultura egipcia y de lenguaje, y de la filosofía gnóstica de la versión de Nag Hammadi, con el fin de justificar algunas de sus frases. Además, no incluye todo lo que J me dijo en privado, en parte porque fui ejecutado por un grupo de gente en el momento en que menos lo esperaba. Les estaba hablando de la paz. Mucha gente, incluyendo tú, desea la paz. Pero déjame decirte algo, Gary. La gente del mundo jamás vivirá en paz hasta que la tengan en su interior. Aunque no llegué a vivir tanto, llegué a ser uno de los primeros ministros de J. La Biblia ignora bastante a la gente como Tadeo y yo, pero fuimos privilegiados al compartir las enseñanzas de J directamente de su boca. Gary: un gran honor. ¿Fuiste ordenado? Pursa: fui preordenado. Gary: ¿fuiste crucificado? Pursa: no, fui decapitado en la India. Cuando estás en un cuerpo, jamás sabes cómo será tu día. En realidad, no fue una mala manera de hacer mi transición. Sorprendentemente rápida. Eso me recuerda algo que quería decir respecto al acto de la crucifixión. Era un ritual estrictamente romano. Nadie más lo practicaba. Los escribanos de los últimos evangelios querían culpar al Sanedrín y a los fariseos, a quienes odiaban, por la muerte de J.
describiendo un juicio durante la Pascua judía. Pero esos grupos no representaban un papel para quebrantar la ley judía, no al menos que desearan aumentar el odio de su propio pueblo al desobedecer a Dios. Eran hombres astutos. Ellos no harían a un zoquete actuar así, y el juicio descrito no habría cumplido con las normas de nuestra ley. Fue más tarde que ustedes tuvieron sus contiendas políticas tontas y específicas que los llevaron a la narración errónea de esa parte de la historia en el Nuevo Testamento. En la época de la crucifixión, eran los romanos que ejercían todo el poder civil. Y si había una cosa en la que nuestro pueblo estaba de acuerdo, era nuestro disgusto por los romanos. Con pocas excepciones, había muy pocas personas vituperando a Jota. Eran más que todo los romanos quienes se burlaban de él. La mayoría de los judíos lo veían como otra víctima del imperio de los gentiles. La próxima vez que pienses en la gente que supuestamente asesinó a tu Señor, deja en paz a los judíos. Nosotros éramos el objeto de la crucifixión, no sus perpetradores. Judas no sabía que Jota iba a terminar en la cruz. Solo cometió un error. Luego se sintió culpable en extremo. Por eso fue que se ahorcó. Perdónalo. Jota lo hizo. Tú también puedes. Y ya que estamos en eso, también puedes perdonar a los romanos, quienes asesinaron el cuerpo de aquel que luego llamarían su Señor. Jota pudo perdonarlos, incluso mientras lo hacían, porque sabía que él jamás podría ser asesinado en verdad. ¿Por qué piensas que generación tras generación de aquellos que proclaman seguirlo siente la necesidad de asignar alguna culpa por esta acción a personas que ni siquiera conocen? Gary, tengo la sensación de que me lo vas a decir, pero tengo un problema con tu explicación de las cosas. ¿No dijo Jota que Judas lo traicionó con un beso? Pursa. No. Antes de la cena, Judas estaba borracho y quería dinero para comprar más dinero y para pagar a una prostituta. Un oficial romano que lo había visto antes con Jota lo vio de nuevo y le pidió información. Ocurre que Poncio Pilatos estaba tratando de dar el ejemplo de cómo se ejercía la autoridad durante la Pascua judía. Pilatos nunca se lavó las manos del asunto. Él quería que ocurriera. A cambio de dinero, Judas le dijo al oficial en dónde nos íbamos a reunir Jota y nosotros esa noche. ¿Cuántas tragedias en su mundo son el resultado de alguien haciendo algo bajo la influencia del alcohol que normalmente no haría? Gary. Entonces Judas estaba medio borracho y buscando a una, digamos, compañera para la noche, y nunca se detuvo a pensar en las consecuencias de sus acciones. Pursa. Sí, una circunstancia con la que creo estás familiarizado, excepto que yo diría que Judas estaba más que medio borracho. Estaba casi muerto de la borrachera. Gary.
Dijiste antes que J no sufrió en la cruz, lo cual percibo un poco difícil de creer. ¿Me vas a decir cómo pudo perdonar a todos y no sentir dolor durante la crucifixión al mismo tiempo? Pursa. Absolutamente, pero no durante esta visita. Para cuando hayamos terminado nuestra última visita, te habremos dado un cuadro completo y habrás comenzado tu propio proceso. El resto depende de ti, pero no vamos a retener ninguna información. No vamos a salir con la teoría de que es un misterio, a la cual son tan adeptas tus iglesias. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo no te deja con un montón de preguntas sin respuesta. Puede ser que haya un par de respuestas que no te gusten. Pero te dijimos al comienzo que no siempre te diríamos lo que deseabas escuchar. Ahora voy a ser muy honesto contigo respecto a lo que mi evangelio es y también lo que no es. El evangelio de Tomás no es el santo grial de la espiritualidad. No te lleva a la salvación y no entrena tu mente a pensar en la manera necesaria para que consigas la salvación. No obstante, lo que sí hace es ofrecer 3 servicios muy importantes a la humanidad. Primero que todo, a pesar de lo que tú y algunos otros puedan pensar, mi evangelio no es un documento gnóstico. Para aquellos que les interese, partes de él contienen las escrituras de las formas más tempranas del cristianismo, antes de que hubiera algo así como una religión separada llamada cristianismo. Fuimos los primeros entre las sectas judeo-cristianas. Es cierto que hubo gran diversidad entre varias sectas, pero no fuimos los únicos que pensábamos así respecto a J. ¿Por qué crees que la Iglesia estaba tan desesperada en catalogar mi evangelio como gnóstico y herético? Porque ellos no querían que sus miembros vieran cómo eran en verdad los primeros cristianos. La Iglesia haría lo que fuera por ocultar el hecho de que algunas de sus enseñanzas eran heréticas al J histórico, aunque eso no quiere decir que él no los haya perdonado. Ya hay algunos eruditos bíblicos que han comprendido que mi evangelio no es un derivado de los evangelios del Nuevo Testamento y que incluye algunas frases que están expresadas de una manera más original y realista que las frases de los evangelios sinópticos posteriores. Estos eruditos tienen razón en ese punto. Aunque algunos de los dichos que creen verdaderos no lo son, y luego se tardan en aprobar algunos otros que sí son verdaderos en mi evangelio, debido a la ausencia de confirmación que sus reglas les imponen. Si hubo algo que J me enseñó en privado o haya dicho en un pequeño grupo de nosotros, sus discípulos, ¿por qué necesariamente lo encontrarían en los libros de Marcos, Lucas o Mateo? Los autores de esos libros no son de nuestra generación. 40 a 80 años más tarde,
Ellos simplemente se copiaron de los primeros evangelios populares. Mantuvieron lo que les gustaba y desecharon el resto. Y luego añadieron a la mezcla algunas historias atractivas, rumores y especulación que se ajustaba con su nuevo dogma religioso. Los primeros evangelios, incluido el mío, fueron escritos en arameo. ¿No te parece un poco extraño que ni una sola copia original completa de las propias palabras de J en su propio idioma haya sobrevivido el auge del cristianismo? ¿En verdad crees que haya sido accidental? Increíblemente, incluso los últimos evangelios fueron alterados una y otra vez durante los siglos siguientes. El final de Marcos fue cambiado por completo. Los cambios en la teología jamás se terminaron. ¿Creías que Arten estaba exagerando cuando dijo que el cristianismo se seguía reinventando? No lo hacía. La gente no comenzó a rezarle a él. Tadeo, como San Judas, el santo patrón de los desesperados o de las causas imposibles, sino hasta el siglo XVIII. Y aunque cuando se aprende en el camino, no tiene nada de malo recibir revelaciones continuas, pero el cristianismo ha llevado lo que en verdad es arte religioso, el Nuevo Testamento, y ha intentado elevarlo falsamente al nivel de la verdad literal y absoluta. No es nada negativo usar el arte como una expresión de lo que es verdadero para el artista, pero la mayoría de la gente no contemplaría la Última Cena de Leonardo da Vinci como si fuera una pintura absoluta, literal e histórica de nuestra última reunión antes de la Pasión. Gary, ¿y ustedes proclaman ustedes decirme la verdad absoluta? Pursa. Para cuando hayamos terminado nuestras reuniones, te habremos pasado algunas de las enseñanzas que nos fueron impartidas por J, que definitivamente expresan la verdad absoluta, la cual puede resumirse en 2 palabras, pero solo experimentada por una mente que ha sido preparada para eso. Yo ya dije esas 2 palabras, pero tú no te has dado cuenta. Ellas expresan la verdad total y absoluta. Son la corrección del universo. Mientras procedemos, no te mantendremos en secreto lo que son, y ellas representan una elección. Con el fin de que tomes una elección competente, tendrás que hacerte mucho más consciente de las opciones que tienes para elegir. Gary, creo que es suficiente y justo por ahora. Puedes continuar. Pursa. Gracias. Ya te dije que la copia sobreviviente fue alterada a través de los años, pero sigue siendo un ejemplo más realista del tipo de declaraciones realizadas por nuestro líder, a lo que a partir de ahora me referiré cariñosamente como Tomás. Es un evangelio judeocristiano de frases que anteceden el gnosticismo. Este era una combinación de muchas filosofías anteriores mezcladas con algunas de las cosas que dijo J o que la gente supuso que él decía. Sí,
Podrías decir que J tenía lo que podría describirse como tendencias gnósticas, pero no todas eran nuevas. Algunas de estas características se remontan a formas arcaicas de misticismo judío. Si deseas ver algo de la teología gnóstica posterior, siempre puedes leer el Evangelio de la Verdad de Valentinus, el cual es una muestra excelente de literatura gnóstica. No comprenderás algunas de sus terminologías, pero te darás una idea general de algunas de las creencias de las sectas gnósticas. J incluso estaba de acuerdo con algunas de ellas. La más importante es que el mundo es muy similar a un sueño y que Dios no lo creó. Pero el Evangelio de la Verdad fue escrito 150 años después de la primera versión de mi Evangelio, el cual lista algunas de las enseñanzas que fueron en verdad dichas por el J histórico. Digo algunas de las enseñanzas y lo llamo la primera versión, por las razones que te di antes. Pero las implicaciones de todo esto no podrían ser más claras. El primer servicio que mi Evangelio ofrece es que el mundo puede finalmente ver por sí mismo que mientras el cristianismo se convirtió en cristianismo, cada vez se asemejaba menos y menos al J histórico, nuestro maestro de sabiduría y Mesías, y se parecía más y más a una figura inventada y apocalíptica de las novelas de los evangelios posteriores. El segundo servicio importante está en el tono general de las enseñanzas mismas. J era de lejano oriente, no de Mississippi. Su enfoque era mucho más consciente y oriental que el dualismo radical y escapista de la mente del occidente. Estas influencias occidentales fueron incluidas con posterioridad. El tercer servicio está en el significado de algunas de las frases mismas. Ya he dicho que en esa época no comprendimos perfectamente el mensaje de J. Pero Tomás sí ofrece una representación más auténtica de las clases de cosas que J diría más que los otros evangelios. Te ofreceré una especie de versión estándar revisada por mí mismo para ayudarte a comprenderlo un poco. Por favor, ten en cuenta que las frases en Tomás no están en ningún orden en especial. Además, elegiré algunas citas que escuché decir a J. Para el propósito de esta conversación, solamente elegiré unas pocas. No olvides que tenemos que hablar de otras cosas más importantes. Este es solo un medio de prepararte. De las 114 frases en Tomás, J dijo en verdad solo 70, o por lo menos algo razonablemente cercano. Las otras 44 son espurias, una palabra que le encantaba usar a la iglesia en una época para describir a todo el Evangelio. Ante las contribuciones de los eruditos, la iglesia no se atreve a refutar como solía hacerlo. Gary, lo siento, pero estoy ardiendo de deseo de hacer una pregunta más. Ursa, ten cuidado, niño. Demasiadas interrupciones y haremos que ardas en el infierno de Dante. Gary, siempre he escuchado hablar de un evangelio hipotético y misterioso del que los eruditos creen
que fue usado como fuente para los 3 llamados evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Supuestamente, estos 3 se copiaron de la misma fuente, y creo que tú usaste la palabra fuentes. ¿Es tu evangelio el documento Q perdido? Pursa. Como dijimos, no hemos venido aquí para tratar de realizar una contribución a los estudios bíblicos, menos sabiendo que un erudito no escucharía a una fuente que no puede verificar de todas formas. Sí debes saber, te diré exactamente lo que era Q. Los evangelios de Mateo y Lucas en verdad se copiaron de él, pero Marcos no. El escritor de Marcos tenía sus propias fuentes, y Q no era mi evangelio, como los eruditos saben, pero a ti te excusamos tu ignorancia. Gary, entonces, ¿qué era?